el centro de la historia, el centro de la historia de la salvación, y es Israel el centro de la historia humana. Bueno, le hago un llamado a los estudiosos de la historia, de la sociología. Tengan en cuenta que Jesús es el centro de la historia de la salvación e Israel es el centro de la historia humana. La historia tiene que ver con ese pueblo. Y hay un profeta en el Antiguo Testamento, Ezequiel. En el capítulo 37, es muy curioso ese capítulo. Empieza hablando de un valle de huesos secos, de puras calaveras. Y eso era Israel. Parecía un pueblo acabado. Y en el capítulo 37, el poder de Dios a través del profeta Ezequiel hace que esos huesos se conviertan en un pueblo. Porque ese pueblo de Israel, amable buscador, sigue siendo el centro de la historia humana y no será destruido. Han tenido todos los enemigos que quieran. Y ahí están, tan campantes. Y no serán destruidos. ¿Por qué? Porque Dios habló e hizo de ese pueblo un testimonio en la historia. Israel es el centro de la historia humana y Jesús es el centro de la historia eterna. La Primera Guerra Mundial rescató la tierra. La Segunda Guerra Mundial rescató el pueblo. Y la Tercera Guerra Mundial futura traerá al Mesías. Le hago un llamado a todos los que estudian historia o tienen interés por estas cuestiones de lo que deparará el futuro, que pongan su ojo vigilante sobre el pueblo de Israel, que en este momento serán mal contados 14 millones de personas, de las cuales 7 o 8 millones están en Israel y 7 millones andan por el resto del mundo. La colonia más grande creo que está en los Estados Unidos. Creo que en Francia hay más de 500,000. Algunos en nuestras ciudades de América Latina. Pero lo que sí es cierto es que ese pueblo sigue siendo el eje de la historia. Ezequiel, el profeta, mire lo que dice en el verso 21. Así ha dicho Dios. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. En la Segunda Guerra Mundial llegaron, después de que en el Holocausto casi acaban con ellos, mataron 6 millones. Los traeré a su tierra, ahí están. Y han tenido grandes enemigos, ¿no? En Egipto estuvieron con los faraones detrás, y los cananeos, los jebuseos, los filisteos, y Hitler. Y cuando llegaron los reyes en 1492 los expulsaron de España y han sido perseguidos. Pues los recogeré entre todas las naciones y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre todos ellos, y nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos, ni se contaminarán con ídolos, con sus abominaciones y con sus rebeliones, y los salvaré de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y serán por pueblo, y yo para ellos seré por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos los guardarán, y los pondrán por obras. Habitarán en la tierra que le di a Jacob, en la cual habitaron también sus padres Abraham e Isaac. En ella habitarán sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe sobre ellos. Era un valle de huesos secos.
y se profetizó sobre ellos y se formó un pueblo, y ese pueblo tendrá que llegar a esa tierra. Y termina diciendo el pasaje: y haré con ellos pactos de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré. Duro, ¿no? Los estableceré, los va a establecer allí, en esa tierra. Y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, dice Dios. Ah, hombre, historiador, ¿qué vamos a hacer frente a estas revelaciones maravillosas de Dios a favor de su pueblo? Israel es, ha sido y será el centro de la historia. En una ocasión, Napoleón le pidió a un soldado de su ejército, que era judío, le dijo: demuéstreme usted, soldado, que Dios existe. Y dijo: el pueblo de Israel, mi emperador, indestructible. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. Versículo 27. Estaré en medio de ellos en mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Dios, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y sabrán las naciones. Bueno, este pasaje de Ezequiel, capítulo 37, sería bueno hacerle una relectura a todos los 28 versículos. Yo he leído aquí tan solo desde el 21 hasta el 28. Pero, grosso modo, dice lo siguiente: ese pueblo que ha sido esparcido por todas las naciones, yo lo recogeré nuevamente, lo llevaré a la tierra que les he ofrecido y les he prometido. Ahí están. Y van a ser, óigame bien, un ejemplo. Y sabrán las naciones que Dios existe y que será Israel el santuario del Dios dueño de la historia. Hay 3 etapas que yo detecto dentro de esta historia del pueblo de Dios. Una primera etapa la he llamado yo el antisemitismo, y es un odio gratuito del mundo hacia el pueblo de Israel. Escuché una conferencia de una española catalana, Pilar Rahola, que les recomiendo yo que lo busquen en sus páginas web. Y ella decía que el antisemitismo es algo que está como en el genoma humano. ¿Por qué? Porque hay una conspiración del enemigo de la humanidad, que es la serpiente antigua o el mismísimo Satanás, que exacerba a la gente gratuitamente hacia una animadversión al pueblo escogido. Pero ese antisemitismo ha sido siempre contrarrestado y ese pueblo sigue tan campante. Y hay una segunda etapa que yo he llamado el sionismo, y es el deseo en el fondo del corazón de todos los que son parte de ese pueblo de regresar a Sión. Y han sido expulsados muchas veces de esas tierras. Y ahora en 1948 regresaron a ellas después de 2000 años o más de no tener tierras. Eran un pueblo sin tierra y a partir del 48 son un pueblo con tierra. Y ya no los van a sacar de allí. ¿Por qué? Porque hay una tercera etapa. Primero el antisemitismo, segundo el sionismo y tercero el mesianismo. El Mesías viene y hará de ese pueblo el pueblo que siempre debió de ser, que nunca debió dejar de ser, el pueblo de Dios, a través del cual sean benditas todas las naciones de la tierra. Verso 28, y sabrán las naciones que yo soy Dios
y santifico a Israel y pondré mi santuario en medio de ellos. Espero ese mesianismo. Jesús ven como Mesías a establecer desde Israel y Jerusalén un reinado milenial de paz, que por fin la humanidad entienda que Jehová reina, que Jesús es el Mesías y que todos nosotros lo anhelamos en su regreso. Y si no lo hace en el transcurso de este día, mañana nos encontramos. Que el Señor te bendiga y léete Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Bendiciones.